días, queridos Timoteos. Antes de poder empezar con el tema del día de hoy, escucharemos una canción que está basado en el libro de Daniel, el capítulo 2, del versículo 1 al 22. En esta canción nos habla del rey Nabucodonosor, que pasó algo con él. Pero tenemos que estar atentos porque después van a responder algunas preguntas en sus cuadernos y vamos a ver la importancia del reinado de las personas en el mundo, pero ¿quién está sobre todo esto? Si bien es cierto, Nabucodonosor no es nuestro personaje principal, pero como esta canción está basada en la Biblia, por eso es importante que te des cuenta de quién está sobre todas las cosas y sobre todos los gobiernos de la tierra. Era el sueño de un gran rey que turbó mucho su mente, mago y sabio de la nación. Él llamó prontamente, les exigió revelar sus sueños, no sabían qué decir, embusteros, y el rey se enojó, a su guardia ordenó muerte para los sabios. Daniel era sabio allí y su vida estaba en riesgo. Preguntó al guardiario del edicto que escribieron, y Daniel también pidió un tiempo, consultaría al gran Dios del sueño, y Dios que lo reveló esa misma noche habló a través de una visión. Daniel bendijo a Dios por su poder, sabiduría viene de él. Ese gran rey es quien muda las edades, es quien quita y pone reyes, lo hace a su voluntad. Daniel bendijo a Dios por su poder, sabiduría viene de él. Ese gran rey es quien muda las edades, es quien quita y pone reyes, lo hace a su voluntad. Primera pregunta. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor cuando él estaba durmiendo? Ahí hay dos respuestas. Segunda pregunta. ¿A quiénes mandó llamar el rey Nabucodonosor al palacio y para qué? Tercera pregunta. ¿Por qué Nabucodonosor se enojó tanto con los sabios y magos? ¿Y qué ordenó para ellos? Cuarta pregunta. ¿Quién estaba dentro del grupo como sabio? Quinta pregunta. ¿Por qué Daniel pidió un tiempo? Sexta pregunta. ¿Qué hizo Dios ante la petición de oración de Daniel? Séptima pregunta. ¿Qué hizo Daniel al tener la respuesta de parte de Dios? Octava pregunta. ¿Quién es Dios para Daniel? Novena pregunta. ¿Quién es el dueño del tiempo y quién quita y pone reyes? Entonces, la pregunta es,
¿Sabías que Dios pone y quita reyes? Ahora puedes entender algo. Pero ahora vas a leer estos versículos que están aquí en este cuadro, los vas a leer y los vas a apuntar en tu cuaderno. Después de leerlos y escribirlos en tu cuaderno, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué te enseña estos versículos sobre Dios y las naciones? Muy bien, a trabajar en tu cuaderno. Entonces nosotros podemos ver en el relato bíblico que fue Dios quien levantó líderes y gobernantes para poder guiar al pueblo de Israel. Por eso Dios le mandó a Moisés de que subiera al monte Sinaí. Si ustedes pueden ver la foto, esa foto es del monte Sinaí. Y le dijo que subiera a este monte porque Dios le entregaría las tablas de la ley. Dios quería que su pueblo pudiera vivir bajo sus instrucciones y sus ordenanzas, como el día de hoy Él quiere que todas las naciones le obedezcan. Pero Dios le dio instrucciones a Moisés para que él subiera solo. Él escribió cuidadosamente cada instrucción que el Señor le había dado. Pero antes de subir al monte, él tuvo que hacer diferentes cosas que Dios le había indicado. Moisés llevó a Josué, que era como su Timoteo. Y Josué era realmente el servidor de Moisés. Pero solo Moisés subió al monte como Dios le había dicho. Pero Josué era testigo de lo que Dios hacía en la vida de Moisés y cómo usaba a Moisés para bendecir a su pueblo. En Deuteronomio 34 nos muestra que Josué, el que andaba con Moisés, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Pero Moisés sabía que esta sabiduría venía de parte de Dios. Y Moisés murió a los 120 años. Cuando Moisés murió, el pueblo se quedó sin gobernante, sin un líder. Por eso en el libro de Josué, el capítulo 1, vamos a leer lo que dice. Después de la muerte de Moisés, dice el texto, el Señor habló con Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento en que guíes al pueblo israelita a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida que yo les doy. Imagínense, ahora Josué sería el nuevo gobernante que guiaría al pueblo. Y allí nuevamente tenemos en la foto el río Jordán que tuvieron que cruzar. ¿Te imaginas que Dios te elija como presidente o presidenta de nuestra nación peruana? Bueno, vamos a hacer una tarea práctica. Te vas a poner una banda, una escarapela, algo que identifique que eres peruano. Y haz de la cuenta que eres el presidente o presidenta de nuestra nación. Y entonces vas a tener que escribir en tu cuaderno 2 planes de gobierno. ¿Sí? Ok. Entonces, el primer plan de gobierno tiene que ver qué plantearías para que las familias peruanas vivan en armonía y no se dañen. Y el segundo planteamiento de gobierno sería lo siguiente: ¿cómo mejorar los medios de comunicación de las redes y de la televisión para el bienestar de la familia? ¿Sí? Entonces, 2 planes de gobierno los escribes, luego te vas a filmar como presidente o presidenta y bueno, eso va a ser una de tus tareas prácticas. Y después ya me lo mandas a través de tus mentores. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto que Dios había prometido a Abraham y al pueblo de Israel que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Bueno, ahora a Josué le está reafirmando lo mismo que le había mencionado a Abraham, a Jacob, etc. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente Josué, ahora como líder y gobernante, él iba a ayudar y guiar al pueblo para poder llegar a la tierra prometida. Por esa razón, en la siguiente diapositiva nos va a explicar este texto, cuáles son los lugares, cuáles son los límites de Israel, y vas a estar atento porque viene otra tarea práctica que te va a ayudar a poder identificar que lo que Dios dice es verdad. Tarea práctica. Vas a descubrir en el siguiente mapa todos los lugares que está escrito en la palabra en Josué 1:4. Bien, aquí vamos a ver
el pasaje de Josué 1:4, donde Dios está describiendo cuál es la extensión del pueblo de Israel el día de hoy. Fue la tierra prometida que Dios les mencionó, y el día de hoy podemos ver cómo Dios ha cumplido. Es tan lindo poder ver eso, ¿no? Entonces vamos a leerlo, ¿sí? Dice, la tierra que les he dado desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluido toda la tierra de los hititas. Y nosotros podemos ver el mapa, ahí hay algunas flechas rojitas que están indicando todos los límites que abarca el pueblo de Israel. Y también vas a tener en tu hoja de trabajo el mapa, donde tú mismo vas a señalar según lo que está en el texto, vas a poner las flechitas, y de esa manera tú puedes entender que lo que Dios dijo es real, y que el día de hoy, a pesar de que el libro de Josué fue escrito en 1380 a.C., el día de hoy podemos ver lo que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Por eso es tan lindo poder confiar en Dios, porque Dios es el que gobierna realmente y Él es el que decide. Por eso tenemos que orar tanto por nuestro Perú, ¿verdad? Para que el Perú también invoque el nombre de Jehová y busque la voluntad de Dios, y Dios pueda bendecir nuestra tierra. Ahora Dios no solo le describió el lugar donde estarían el pueblo de Israel, sino que le dio una hermosa promesa, una valiosa promesa a Josué. ¿Lo leemos? Dice en Josué 1:5, miren lo que le dijo, después de haberle descrito todo el terreno, le dijo, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Y quizás recuerdas alguna promesa. Si recuerdas una promesa, sería lindo que también la puedas escribir en tu cuaderno y cómo Dios ha cumplido esa promesa, ¿sí? Ok. Bueno, yo quería contarte algo que me pasó a mí. Cuando el Señor me llamó, bueno, primero el Señor me salvó, ¿no? Yo pude pedirle perdón al Señor y entregarle mi vida cuando tenía 14 años. Y ya más adelante el Señor me llamó para poderle servir. Y yo nunca había salido de Lima. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, oré y le dije, Señor, el día en que yo salga de Lima, que sea para servirte. Por favor, que sea para servirte. Pero el Señor siempre me hablaba a través de Mateo 6:33, que dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que me pasaba, cosas buenas o malas, pruebas que tuve en mi vida cristiana como estudiante también de seminario, y yo decía, Señor, tú me estás enseñando para poder buscar tu reino, y todo sea por las misiones, Señor, todo sea por ti. Y el Señor siempre me decía, busca primero mi reino, busca primero mi reino. Y ese era el texto que el Señor me había dado en mi vida. Pero también el Señor me llamó y me llamó con este texto en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sabía que la vida cristiana no era nada fácil, y como les contaba, tuve muchas pruebas, muchas dificultades, pero yo todo lo tomaba como una preparación para el campo misionero. Así que el día en que le pedí al Señor en oración, le dije, Señor, el día en que yo salga de Lima, que sea para servirte. Mientras estaba en el seminario, tenía muchos compañeros de estudio del seminario bíblico, y un día ellos, habían programado un campamento para todos los jóvenes del seminario. Y entonces, pero a mí se me presentó una oportunidad de poder viajar a Tarma con una hermana en Cristo y poder viajar para poder servir en la iglesia. Y recuerdan que había orado para que el día en que saliera por primera vez sea para servir al Señor. Pues Dios estaba respondiendo a esa oración. Pero mi amiga se enfermó y me dijo, Eva, no voy a poder viajar contigo. Y yo iba a viajar sola y era la primera vez. Pero dije, Señor, si tú estás respondiendo, entonces llévame
con tu bendición, ¿no? Conforme a tus propósitos. Así que viajé, agarré mis maletas, viajé, y yo no sabía, por primera vez salía de Lima y teníamos que subir hacia una altura de 4.818 metros sobre el nivel del mar. Y Ticlio era muy muy alto. ¿Y qué pasó? Mientras estábamos viajando, bueno, estaba viajando sola realmente, orando todo tiempo porque era la primera vez que salía. ¿Qué sucedió en la carretera? En la carretera hubo una avalancha de nieve. Si ustedes pueden ahí ver la foto, Ticlio se caracteriza porque tiene mucha nieve. Y entonces hubo una avalancha de nieve y todos los buses, los carros se detuvieron porque no podían pasar. La empresa donde estaba viajando nos dijo que teníamos que regresar a nuestros hogares porque no íbamos a poder pasar por causa de esa avalancha de nieve. A los 2 días ya habían limpiado las carreteras y nosotros pudimos viajar a Tarma y pasar por Ticlio, ¿no? Que era muy muy elevado. Bueno, llegué a Tarma, ¿no? Llegué a Tarma, un lugar muy bonito que es ceja de selva, pero también es la sierra. Y el Señor me enseñó muchas cosas en este lugar. Yo estaba muy dispuesta a poder servirle y serví entre los niños, prediqué aire libre, prediqué en la iglesia, de consejería. O sea, fue realmente en esa semana y media o una semana que realmente estuve ahí, dale, y así es el servicio justamente en provincias. Y de verdad agradezco mucho a Dios por este tiempo. Yo recuerdo que el pastor me decía, Eva, vamos a dar un paseo, vamos a hacer turismo. Yo le decía, no, pastor, yo he venido a servir. Es que eso yo le había pedido al Señor. Yo estaba muy dispuesta a poder servir y hacer misiones en este lugar en un breve tiempo, pero Dios me usó en este lugar, ¿no? Y recordemos que si hay una promesa, si Dios te ha hablado de algo, el Señor lo va a cumplir y mucho depende de la disposición de tu corazón. Después de que Dios le había mencionado los lugares y también le había dado promesa a Josué, en Josué 1, 6, 7 y 9, Dios les dice 3 veces lo mismo. Así que tú te vas a dar cuenta cuál es la frase que Dios le repite a Josué, ¿sí? Muy bien, vamos a leerlo, ¿ya? En el versículo 6 dice, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Entonces le está diciendo que sea fuerte y valiente porque iba a guiar al pueblo. Versículo 7. Sé fuerte y valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces está hablando acá de que tenía que obedecer todo lo que había aprendido de Moisés en cuanto a la palabra. Y en el versículo 9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Bueno, la trayectoria, el camino no iba a ser nada fácil, pero Dios le repite 3 veces algo. Ese algo, esa frase, la vas a escribir en tu cuaderno para saber qué cosa es, ¿sí? En Josué 1:8, Dios le dice algo muy importante que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vamos a leer este texto tan precioso que nosotros tenemos que tener presente para nuestras vidas. En Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? Que tenía que meditar día y noche en la palabra. Y ahí lo vemos estudiando la palabra para poder saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Él no podía gobernar ni guiar al pueblo si es que él se alejaba de la palabra. Él tenía que leer la palabra, entenderla. Una cosa es leerla, otra cosa es enseñarla y otra cosa es considerar a Dios en todo momento. Josué
No solamente tenía que leerla, tenía que ser guiado por la palabra, vivir de acuerdo a la palabra, obedecer la palabra y también enseñar al pueblo. Pero cuando uno enseña la palabra de Dios, toda nuestra vida tenemos que tener presente a Dios. Y es eso lo que Dios le estaba pidiendo a Josué, que él constantemente estudiara la palabra para saber qué hacer. Tu tarea final. Una tarea que queremos hacer contigo es lo siguiente. Te vas a dirigir al señor presidente y le vas a aconsejar. Una carta pequeña y lo vas a escribir. La mejor carta nosotros lo vamos a enviar por YouTube, que es un mensaje a nuestro presidente. Entonces te animo a que le puedas escribir de acuerdo a lo que has aprendido. Y de esta manera podemos darle un consejo y orar también por nuestro presidente actual. Entonces el día de hoy hemos visto cosas muy importantes, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, te use mucho y hay un texto que tienes que aprender de memoria. Nunca se apartará este libro de tu boca, de día y de noche tú pensarás en él. Debe de guardar y hacer conforme a lo escrito, porque entonces tu vida prosperará y todo saldrá bien. Josué 1:8.